Bienvenidos a nuestro estudio bíblico misiológico. Esta es la sexta entrega de la serie sobre el libro de los Salmos. El título de esta presentación es Me levantaré. Y el versículo tema dice, por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmo 12:5. Personalmente, me gusta cómo la versión Reina Valera del 2015 expresa este mensaje. Dice el Señor, por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, me levantaré ahora. Les pondré a salvo del que se ensaña con ellos. Seguramente recuerdan que en la cuarta lección abordamos la idea de Dios como nuestro albergue, refugio, torre, fortaleza, defensor y otras metáforas. Todo esto reflejando el hecho de que Dios está de nuestra parte. Él cuida y protege a sus hijos. Antes de continuar, quiero recordarles dos cosas. La primera es que este estudio misiológico en ningún momento sustituye la lectura de la Biblia. De hecho, nada la sustituye. La segunda es que se suscriban, le pongan un like al video y lo compartan a fin de que otras personas también lleguen a conocer más de las bendiciones especiales que Dios tiene para con nosotros cuando nos unimos a su misión. Habiendo dicho esto, continuemos. Esta semana abordamos una figura similar, pero en este caso Dios se presenta como un valiente guerrero que defiende a sus hijos. Vamos a considerar esta idea dentro del contexto de la opresión social, la cual era muy común en los tiempos bíblicos, como lamentablemente lo es en nuestra época. Y sobre todo, vamos a ver cómo se relaciona con el cumplimiento de nuestra misión. Me parece que sería bueno recordar una de las acusaciones que Satanás formuló en contra de Dios fue que él era un bully, o sea, alguien que abusaba por su gran poder. No cabe la menor duda que Dios es increíblemente poderoso. Sin embargo, no siempre utiliza su poder. Es más, son pocas las grandes demostraciones del poder de Dios. La primera sería la creación. La segunda, el diluvio. La tercera, la experiencia del pueblo de Israel, que incluye antes de que salieran de Egipto, las plagas y todo eso, hasta su llegada a Canaán. Y la cuarta sería la resurrección de Jesús. Como hemos dicho antes, el libro de los Salmos es diferente al resto de la Biblia, porque aquí se presenta no solo a Dios hablando al hombre, sino también el hombre dirigiéndose a Dios. A menudo leemos que los autores de los Salmos solicitan la intervención de Dios, la cual no siempre coincide con lo que uno como ser humano espera. Es allí donde tenemos que ejercitar nuestra confianza en Él. Por eso es importante conocerle. De esa manera podemos confiar en sus declaraciones. Cuando hablamos de declaraciones nos referimos a la palabra hebrea dabar, la cual a menudo se traduce como promesa. Cabe aclarar que si bien en el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento hay dos palabras que se podían usar como promesa, la que se utiliza es evangelia, la cual también significa una declaración, un anuncio. Teniendo esto en mente, nos queda claro que lo que Dios dice no son tanto promesas como las que escuchamos en los mensajes comerciales o a los políticos, sino más bien declaraciones de lo que Él va a hacer. Nos está informando lo que va a pasar. En varios salmos, como el 18, 76 y 144, se nos presenta a Dios como un rey y juez que sale a la batalla a defender, a liberar a su pueblo. Estas figuras de lenguaje son apropiadas para el tiempo y el entorno en el que se escribieron, o sea, hace 3000 años. Por ejemplo, allí en el Salmo 98, 1 y 2, se habla de que Dios hace maravillas con la victoria en su mano derecha y que nos ha dado a conocer su victoria. Ahora,
En el idioma original, la palabra es Hoshea para salvación y para victoria, es la misma palabra, en el versículo 1 del Salmo 98. Y Yehoshua en el versículo 2. Aprovechando, y de paso, la palabra Yehoshua, que significa Jehová es salvación, es lo que en el Nuevo Testamento se traduce como Jesús. El nombre realmente es Yehoshua. Frases como Jehová de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos de Jehová, Yahweh, Zabaoth, aparece en numerosas ocasiones en la Biblia hebrea para representar el carácter de Dios como quien es, el creador y al mismo tiempo el líder de las huestes de los ejércitos celestiales. Por otro lado, no estamos muy inclinados a asociar la gloria real, la autoridad judicial, con la abnegación, la paciencia, el amor y el perdón que se nos muestra en la vida de Jesús. Sin embargo, esos atributos son exactamente los que determinan la elevada posición de nuestro Salvador. Tanto la magnitud como la absoluta determinación de Dios disipan cualquier cuestionamiento respecto a su capacidad para derrotar al mal y su compasión por el que sufre. Recordemos, debido a que Dios es quien nos mantiene con vida, Él sufre con nosotros. Él sufre cuando sufrimos. Al mismo tiempo, es bueno recordar que tanto nuestras fuerzas como nuestras habilidades y cualquier éxito que obtengamos se debe a Dios. Eso debiera mantenernos agradecidos constantemente conectados y dispuestos a colaborar diariamente con Dios. Y es que si solamente vemos a Dios como nuestro protector, nuestro sustentador, nuestro liberador y nuestro defensor, no alcanzamos a captar a dónde nos conduce esto. Somos protegidos, sustentados, liberados, defendidos con un propósito, que es el de dejar de ser cautivos, oprimidos, acusados, para que ahora vayamos ayudando a otros a que también confíen en la maravillosa propuesta que el Señor hace a la humanidad. Haciendo esta obra es como Dios restaura su naturaleza divina en nosotros. Sí, si solamente nos conformamos con aceptar la liberación y la protección de Dios y no permitimos que nos restaure, nos estamos quedando solamente en el primer escalón. Ahora, cuando se habla de justicia para el oprimido, hay que aclarar los términos. Justicia se refiere a liberación, la rectitud, el honor, la recompensa o la salvación. Al hablar de opresión, se entiende la subyugación, el estar siendo atormentado, abusado, esclavizado, abrumado, desanimado, con un hueco horrible en el corazón por el vacío que solamente Dios puede llenar. Y es por eso que Jesús dijo, dichosos, felices, bienaventurados, los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es porque los pobres en espíritu son los que pueden apreciar el don de Dios. Si uno está rico en espíritu, siente que no tiene necesidad de nada, está bien así. Contrastando con tal situación de autosuficiencia, es interesante notar que el mismo rey David se describe como un pobre que necesita ayuda, allí en los Salmos 9 y 40, por ejemplo. En otras presentaciones hemos ahondado más en que la justicia de Dios no es tanto un requisito legal, sino que se refiere a la rectitud, al estar alineado, coherente con el carácter de Dios. Si bien alguien puede hablar de justicia social, esto solamente sería algo paliativo, lo cual es algo importante porque está aliviando el sufrimiento temporal, porque muestra tanto el carácter como la realidad de Dios. Y es que desde que Dios instruye a su pueblo al llegar a Canaán, les indica que tengan cuidado especial de estos tres grupos de personas: el extranjero, el huérfano y la viuda. Esas eran y todavía llegan a ser personas susceptibles, vulnerables, en situación desventajosa, que carecían de apoyo o protección familiar para sustentarse. Y luego, en el resto de la Biblia hebrea, leemos cómo Isaías, Jeremías, Amós, Ezequiel, Zacarías y otros profetas reprenden al pueblo y le recuerdan su obligación con los desamparados.
Si bien en la actualidad existen algunas maneras de apoyo gubernamental, estas han surgido como respuesta a la inacción de nosotros los cristianos. Por lo general, esas ayudas no atienden la causa raíz, la condición caída del ser humano. Solo los que conocemos a Dios y su plan para la humanidad podemos llevar a cabo este tipo de atención para aquellos que están oprimidos por el diablo, o sea, por el pecado. A veces ubicamos la pobreza a situaciones de índole financiero, pero existen otras causas. Por ejemplo, las adicciones, la ignorancia, las malas decisiones y aún situaciones fuera de nuestro control, como en el caso de Job. En cualquier situación, el conocer a Dios y su plan para la humanidad puede tornar aún una situación desventajosa y complicada en una bendición. Y estamos hablando de una bendición no solamente para el que la recibe, sino también para aquel que colabora con Dios siendo un conducto de esas bendiciones. Y es que cuando obramos de la mano de Jesús, somos bendecidos. Aparte, el colaborar permite que Él vaya restaurando su naturaleza en nosotros. No solo obtenemos una paz, una satisfacción difícil de describir con palabras, sino que también nuestros horizontes se van ampliando. Es un adelanto de lo que será la eternidad con el Señor. Y es que las decisiones eternas comienzan aquí y ahora. Ahora es cuando el escoger depender totalmente del Maestro y renunciar a nuestra autosuficiencia, asertividad o afirmación personal. Responder de manera que nos conduzca no solamente a escuchar la voz de Dios, sino también a acompañarle. Si quieres ahondar más en los beneficios únicos que el participar en la misión de Dios nos proporciona, te recomiendo que escuches la serie sobre la misión de Dios, Mi Misión, que está en este mismo canal. Si permites que Dios toque tu corazón, no serás el mismo después. Cuando se habla de necesitado, no solamente es la persona en una situación económica difícil, también se está hablando del que es pobre en cuanto al conocimiento de Dios. Es un aspecto que no podemos ni debemos pasar por alto. Allí en los Salmos también se toca el tema de cómo aquellos que están en posición de ayudar a otros pueden no hacerlo. Por ejemplo, en el caso de los jueces. Dios pregunta, ¿cuánto tiempo más seguirán ustedes juzgando de manera injusta? Cuando Dios proporciona autoridad, es para que se mantenga la justicia, o sea, la rectitud de Dios. Esto aplica tanto en el aspecto legal como en el espiritual. Y no tiene uno que ser un magistrado o estar a cargo de un tribunal para juzgar justa o injustamente. Aún nosotros, en nuestro diario vivir, podemos dispensar, compartir la rectitud de Dios, la justicia de Dios, o podemos dejar de hacerlo. Y es por eso la pregunta, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? No solo los jueces. Cuando nosotros impartimos la rectitud, la justicia de Cristo, estamos siendo parte de la solución, no parte del problema. En el Salmo 72, un salmo escrito por Salomón, leemos que el trono del rey debe de fundamentarse en la fidelidad a Dios y no en el poder humano. Y es que cuando se reemplaza, ya sea a propósito o sin darnos cuenta, los principios de Dios por principios humanos, se pervierte, se corrompe la justicia, la rectitud de Dios y termina uno en un desastre, una ruina. Si uno analiza, no es tan complicado. Dios nos ofrece el camino, la guía, la instrucción que nos conduce hacia la vida eterna. Cualquier otra cosa que se desvíe de ese camino nos retira, nos aleja, nos impide la vida eterna. Sencillo. Como hemos analizado en otros temas de esta misma serie, lo que se conoce como la ley de Dios realmente es la expresión del amor, la expresión del carácter de nuestro Creador. La palabra Torah realmente significa instrucción, enseñanza y guía. Es Dios, que es amor, proporcionándonos el mapa para salir de este campo minado que llamamos vida. Cuando Jesús nos dice que toda autoridad le es dada en los cielos y en la tierra, y que en base a eso nosotros como sus representantes hemos de compartir su amor,
En Romanos 13:1 leemos que las autoridades son puestas por Dios, así que con la autoridad de Jesús nosotros vamos a compartir su amor. Las autoridades son puestas por Dios y su responsabilidad sería la de cumplir su norma. Sin embargo, al separarnos de Dios, corrompemos la justicia y no se percibe su amor, sino lo que la gente capta es una representación que produce que se alejen de Dios en lugar de acercarse a Él. Eso es juzgar injustamente, incrementar el sufrimiento, no solo a la persona afectada, sino también a Dios mismo. En un sentido general, todos tenemos autoridad sobre otros. No tiene que ser autoridad legal, a veces es moral o un tipo de influencia tradicional. La realidad de las redes sociales nos muestran claramente cómo mucha gente prefiere seguir que pensar por sí misma. Un ejemplo de esto son los llamados influencers. El Espíritu de Dios está dispuesto a acompañarnos en este trabajo de influenciar al mundo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a utilizar esta influencia para llevar la rectitud que hemos recibido de Dios? Si aquellos influencers que ejercen influencia sobre otros, los cuales no provienen de Dios, la usan sin recato, ¿qué estamos haciendo nosotros con la mayor influencia, el mayor poder del universo? ¿Por qué somos tan tímidos? Salmos como el 58, 69, 83, 94 y 137 reflejan amargura y frustración ante lo que parece ser la falta de acción de Dios. En algunos casos es contra jueces corruptos, en otros contra los enemigos de Israel o el avance del mal. Uno puede preguntarse, ¿por qué tenemos estos salmos en la Biblia entonces? Recordemos que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que darnos cuenta de la viga que traemos nosotros. Al notar esta amargura y frustración, podemos percatarnos cuando estamos siendo encadenados al rencor y al odio. En efecto, estos salmos pueden utilizar un lenguaje duro que no concuerda con el principio de amor que Dios refleja con la humanidad. Muestran la enfermedad que conocemos como pecado, la cual puede incapacitarnos a perdonar. Y aunque, como decíamos la semana pasada, el Salmo 137 es utilizado por los enemigos de Dios, hay que destacar que si bien el salmista escribe de esta forma tan cruda, Dios no responde de esa manera. ¿Recuerdan cuando en Lucas 9:55 los discípulos querían que Dios enviara fuego del cielo para calcinar un poblado? Jesús los reprendió. Parte de la libertad que Dios da al ser humano es la de expresar aún aquellos deseos aberrantes. Sí, Dios sale a encontrarnos donde estamos. Afortunadamente, no nos deja allí, en esa situación en la que nos encontró, sino que nos cura, nos sana, nos libera, no solo de la cárcel del odio, sino también de las cadenas del ego. El salmista ruega a Dios que retribuya a la parte ofensora con palabras que recuerdan lo que se conoce como las maldiciones del pacto descritas en Deuteronomio 27, las cuales, más que un castigo de Dios, son las consecuencias de ignorar sus instrucciones. Esas figuras de lenguaje tomadas fuera de contexto distorsionaron la idea de quién es Dios realmente. 1000 años más tarde Jesús tuvo que venir a aclarar esas distorsiones. La idea de orar por los enemigos, o al menos desear su conversión, no es nueva. Allí en el Salmo 83:18 y en Jeremías 29:7, por ejemplo, se menciona: la ira de Dios, más que un momento de venganza, es el punto en el que Él entrega a cada uno lo que ha estado solicitando. Sí, hay un desagrado y un dolor muy grande en el corazón de Dios al ver que algunos de sus hijos
escogieron la autodestrucción. Por otra parte, nosotros tenemos un mensaje solemne y extremadamente importante que compartir. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, se nos habla de el estar confirmados en la verdad presente. ¿Qué mayor confirmación que alzar nuestras voces en protesta contra el mal? ¿Y cómo hay que vencer el mal? Ahí en Romanos 12:21 leemos que es con el bien. No es tanto promulgar maldiciones o amenazas, sino compartiendo las bendiciones de Dios. Y hablando del juicio de Dios, a veces nos centramos demasiado en nosotros mismos y no analizamos que es Dios quien primeramente está siendo juzgado. El diablo le ha acusado de ser, entre otras cosas, mentiroso, cruel, exigente, abusador de su poder, etc. Por su parte, Dios ha demostrado que es amor, extremadamente paciente y supremamente bueno. Cuando escogemos confiar en Él de manera irrestricta, entonces le permitimos que restaure su imagen en nuestras vidas. Por otro lado, para quienes escogen no confiar en Dios ni en sus declaraciones, simplemente permanecerán sujetos a morir eternamente. Y es que cuando Lucifer decidió apartarse de Dios, la consecuencia natural era la muerte. Pero Dios, obrando a favor de las 2/3 de los ángeles del cielo que no siguieron a Satanás, decidió mostrar cuán falsas eran las acusaciones en su contra, de manera que permitió que Satanás siguiera con vida. La máxima evidencia de quién es Dios y quién es Satanás se presentó en el Calvario. En el Salmo 15 se nos dice quiénes van a morar con Dios: los de limpio corazón, los que han recibido el amor de la verdad, y como resultado tiene la justicia, la rectitud de Cristo. Esto es el corazón de Dios. No es algo que hacemos nosotros, es algo que Él hace cuando confiamos en Él. Esa experiencia se describe en el Salmo 24. Si aceptamos su generosa oferta de restauración, entonces el colaborar en su obra es algo natural, espontáneo en nuestros corazones. El santuario es el lugar donde se obtiene el perdón del pecado y la restauración al camino recto, a la rectitud, a la justicia de Dios. En la Biblia hebrea, la tapa del arca del pacto se llama caporet, lo cual simplemente quiere decir una cubierta. Allí se lleva a cabo la expiación, o sea, el Kippur. Nuestros pecados son cubiertos. De hecho, la raíz de Kaporet, la tapa del arca, es la misma de Kippur en el término Yom Kippur. El santuario era una herramienta pedagógica y representaba el deseo de Dios de morar con sus hijos, con sus amigos. Eso es algo que se va a llevar a cabo una vez que podamos estar frente de Él, una vez que seamos restaurados a la naturaleza que perdimos cuando Adán decidió apartarse de Dios. Bueno, ¿y cuándo va a ser esto? Cuando decidamos permitir que el Espíritu Santo nos llene para cumplir su misión. Al aceptar caminar con Dios, comenzamos el proceso en el que nosotros nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Como tales, estamos plenamente conscientes de la presencia de Dios y no sentimos ya deseos de hacer lo que va en contra de Él. En Romanos 8:34 se nos recuerda que al aceptar la oferta de Dios no hay condenación para nosotros y que Jesús mismo intercede por nosotros. Cabe destacar que esta intercesión no es porque el Padre no nos quiera, sino porque somos constantemente acusados por el adversario. Eso lo leemos en Apocalipsis 12:10, Job 1:8 y 11, Zacarías 3:1 al 2 y en Romanos 8:33. El acusador argumenta que le pertenecemos a él. Lamentablemente, cuando no resistimos a colaborar con Dios, le estamos dando la razón. Me parece que al abordar el tema del juicio, es necesario dejar algunas cosas claras. Después de todo, el objetivo de este estudio es también el de ayudarnos a presentar el Evangelio en el contexto adecuado y de manera eficaz. Como hemos visto, algunos salmos hablan de esta inconformidad ante la indiferencia humana y la injusticia, y hasta claman por venganza.
Sin olvidar que los salmos son oraciones, recordemos que en Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu Santo presenta nuestras oraciones de la manera correcta. Puede ser que en medio de un ataque de odio alguien le pida a Dios venganza. Él nos dice en varios pasajes, por ejemplo, Deuteronomio 32:35, Romanos 12:19, Hebreos 10:30. Mía es la venganza, yo pagaré. Y es que la verdadera justicia, la justicia de Dios, tiene un carácter redentor, busca salvar. Si nosotros solamente la miramos como una retribución, puede que estemos perdiendo de vista el carácter de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos desarrollar una confianza, una fe fuerte que pueda resistir la tentación? Quiero apuntar dos elementos. Primero, entendiendo que este corto periodo de existencia que llamamos vida es realmente la generosa oferta de Dios para que escojamos lo que realmente es vida, la vida eterna. El segundo punto es teniendo la perspectiva correcta. Como hemos dicho ya antes, en temas anteriores, los cuales están a su disposición en este canal, podemos delinear la historia de la salvación en tres partes, de las cuales la primera detalla el plan original de Dios para la humanidad. Estamos muy cerca del final de la segunda parte. Solo nos resta completar la gran comisión. Entonces, el regreso de Jesús dará inicio a la tercera parte, en la que Dios restaura todo al plan original. Hay una cita muy importante de la Review and Herald que dice: no debemos pensar en Dios solo como un juez y olvidar que es también nuestro Padre amoroso. Nada puede causar mayor daño a nuestras almas, ya que nuestra vida espiritual será moldeada por esos conceptos respecto al carácter de Dios. Y sí, los escritores de los Salmos no tenían los evangelios. Nosotros sí. No tenían el cumplimiento de la promesa. Nosotros sí. Ellos apuntaban a un proceso paliativo, uno que buscaba reducir la gravedad del problema. Nosotros podemos muy bien ver la luz al final del túnel. Podemos ver la resolución de la gran controversia. La pregunta que resta es si estamos dispuestos a ser parte de la solución, si estamos dispuestos a colaborar plenamente con Dios. Y aquí la elección es nuestra.